Muy bien, pues empezamos ya, si os parece, con este coloquio que tenemos la suerte de hacer una vez más en, esta magnífica sala, en el CaixaForum, a quien quiero agradecer pues acogernos una vez más. Isabel se acaba de marchar, la directora, pero sabe cuánto nos gusta esta sala y, de hecho, repetiremos en octubre con una fecha que ya tenemos reservada, con otro tema que ya anunciaremos en su tiempo. La última vez que estuvimos aquí hablamos de inteligencia artificial y hoy abordamos un tema crucial también para la construcción europea y esta misión de diálogo que tenemos de potenciar los temas europeos, especialmente gracias a su vínculo hispano-francés. Y, por supuesto, con empresas españolas y francesas, sin las cuales este coloquio no podría celebrarse. Por lo tanto, antes de nada, gracias a Redella, gracias a Engie y gracias a Iberdrola, que son fieles colaboradores de diálogo. Y, por supuesto, gracias a todos los ponentes, pero luego iremos desgranando un poco todos los ponentes y presentando a todo el mundo. Le voy a ceder ya mismo la palabra a nuestra presidenta de diálogo, que va a abrir brevemente el acto, y luego, por supuesto, el secretario de Estado. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Silvia. Buenos días a todos. La verdad que un gusto estar de nuevo en la Fundación La Caixa para hablar de un tema, yo creo que casi recurrente para nosotros en diálogo, que es la transición ecológica, la transición energética, que venimos tratando de una manera recurrente, como decía, en los últimos años, además en esta casa, pero quizá desde puntos de vista bastante distintos, ¿no? Hemos tratado la transición ecológica más desde un punto de vista financiero, la necesidad de financiar toda esa transición ecológica, desde un punto de vista técnico y tecnológico, es decir, qué tecnologías incorporamos para ser más respetuosos medioambientalmente, y también desde un punto de vista industrial, qué supone la transición ecológica o la transición energética de cara a la industrialización de territorios. Y nos parecía un tema que nos había quedado un poco aparte y que teníamos que tratar desde luego pronto, era todo lo que tiene que ver con retos sociales de la transición ecológica. Porque, como sabéis, yo creo que el cambio climático es una realidad, es la realidad que estamos viviendo, que los síntomas son cada vez más evidentes y sabemos que es necesario tomar en cuenta todo lo que tiene que ver con retos sociales, de tal modo que su implementación se haga de una manera equilibrada, de una manera educativa y de una manera integradora con los territorios. Y promover, creemos que un acceso ecuánime a las energías renovables, acelerar el acceso universal a Internet, pero a todo lo que tiene que ver con digitalización, promover oportunidades de reciclaje laboral y de formación profesional para la nueva industria, adaptar también los planes de estudio a la nueva economía, impulsar además la agricultura de una manera respetuosa con el medio ambiente y, sobre todo, fomentar la participación ciudadana para la correcta aceptación de las soluciones verdes son solo, y digo solo, con cierto sarcasmo, algunos de los aspectos que más esfuerzos va a requerir por la sociedad ecológica del futuro. Yo creo que todos estos temas, que son súper cruciales, serán el objeto de las dos mesas que tendremos a continuación, dos mesas redondas que hoy van a protagonizar nuestros ponentes. Y no me extiendo más, le paso la palabra al secretario de Estado de Política Territorial, al señor Arcadi España, al que le doy las gracias por tener la amabilidad de hacer la apertura institucional de este encuentro. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todos. Primero, agradecer a Diálogo la invitación y la relación que tenéis de esta simbiosis con Francia, con España, de dos países hermanos. Y yo siempre recuerdo que más allá de los tomates, y ahí ustedes entenderán que estoy con el presidente del Gobierno de España, en su opinión sobre los tomates españoles, pero más allá de la broma y de eso, recuerdo siempre que este país, España, escuchaba la libertad en francés. Al final
de la oscura dictadura, escuchaba la libertad y los vientos de libertad, escuchando la radio y en francés y leyendo también libros franceses en francés que no se podían comprar en España. Por lo tanto, yo creo que ese afán de querernos, de compartir y de hacer Europa, de España y Francia, yo creo que es un elemento fundamental que nos define a todos, a los franceses y también a los españoles. Y luego, para elegir el tema de la jornada, lo hablaba antes con Loreto, ¿no? Y retos sociales, porque la transición ecológica solo será viable si los asume y los supera. Porque lo primero es reconocer que existe un reto social. Y lo segundo es que tenemos que trabajar juntos, tanto administraciones como empresas y ciudadanos. Me gusta también mucho el título añadido en la segunda mesa del compromiso cívico, ¿no? El reto cívico de la lucha contra el cambio climático. Y muchas veces hablamos de transición ecológica y lo que nos centramos es en la velocidad. Si vamos suficientemente rápidos para vencer, intentar mitigar ya, más que vencer, sino mitigar los efectos del cambio climático o no. Y se nos olvida una parte importantísima. Recibimos un goteo constante de indicadores de alarma, de las temperaturas, de fenómenos climáticos extremos, la sequía, los problemas de salud en las grandes ciudades, pero se nos olvida el cómo. Tenemos muy claro el qué, discutimos mucho sobre la velocidad a que hay que hacerlo y se nos olvida el cómo. Y ahí es donde debemos de trabajar todo lo que les decía, empresas, ciudadanos, administraciones públicas, políticos, porque en paralelo a todo este debate y a toda esta acción que estamos desplegando, que evidentemente estamos mucho mejor que hace unos años en la lucha y la concienciación contra el cambio climático y por la transición ecológica, hay un malestar creciente y una fractura que no podemos obviar y que tenemos que ser conscientes de que existe para combatirla y solucionarla. Es verdad que hay extremismo político en toda Europa, populismo, que va contra la ciencia, contra los propios hechos de la investigación, ya lo era contra la vacuna, contra las empresas que son socialmente sostenibles o que dan un paso, como muchas de las que están aquí, para luchar y ser también socialmente responsables con el conjunto en la transición ecológica, contra las propias administraciones públicas. Recordemos también las revueltas como en Francia los chalecos amarillos o la que ahora está recorriendo toda España de los agricultores y ganaderos. Porque hay una cosa que es evidente, hay un mar de fondo y hay una percepción que no podemos obviar y ese es el primer error que cometemos, que comete un político y que también cometen las empresas y otros actores en una sociedad, ¿no? Los costes de transición, que toda transición tiene unos costes, muchos ciudadanos los perciben como que son ellos los que los pagan, en este caso, si me permiten, el mundo rural de toda Europa, y los beneficios de esa lucha contra el cambio climático se benefician en las grandes ciudades. Hay una asimetría de percepción. Les pedimos a las zonas rurales que instalen energía renovable, les pedimos que cuiden su entorno y los beneficios parece que ellos los perciben, y en algunos casos sabemos que es así, en otras zonas de su país. Por lo tanto, el coste íntegro para algunos y los beneficios para otros. No digo que sea así, digo que en algunos casos es, y la percepción generalizada de la población, tanto en Francia, en las zonas más agrícolas como aquí en España, es esa y es lo que tenemos que corregir. Porque los que creemos que el tema de la transición ecológica es el tema del siglo XXI, tenemos que ser conscientes de que esos actores juegan. De que para estar y tener el poder democrático de avanzar en eso, tenemos que ser conscientes de esos desafíos que nos enfrentamos y a ese malestar que hay que curar con medidas. Porque la transición ecológica no tiene que ser vista como un freno al progreso, sino como una oportunidad. Y para muchos es percibida como un freno al bienestar de sus familias. Ponía el caso, que he tenido una experiencia también como responsable consejero en la Comunidad Valenciana, de cuando hablabas sobre los transportistas, los que tienen el camión, que son mucha gente autónoma, todos tienen sus familias, tienen un trabajo muy pesado, y cuando les decías que que no les gustabas, que contaminaban, que hacían ruido, que pasaban por las ciudades, que teníamos que restringir el tráfico en algunas zonas, te miraban como diciendo, si es que me parece muy bien, pero mi perspectiva no es la misma que la de un dentista, que a corto plazo una restricción o una subida de la calificación de la contaminación de esos vehículos a su cuenta no le afecta nada, a su familia no le afecta nada, a ellos les afecta, en su cuenta, a su familia y en su bienestar.
Tenemos que hacer un plus de ayuda a esos sectores y no puede haber transición ecológica si no hay una transición ecológica justa. Sin esa palabra no será viable. Y el cómo, si me permiten, creo que lo único que puedo transmitirles es mi experiencia como un gestor público que ha tenido distintas responsabilidades en el ámbito de la transición, de mi experiencia cómo lo veo, ¿no? Yo creo que el papel del sector público no es un papel que se tiene que limitar a ser reactivo, a corregir los fallos del mercado. Tiene que ayudar a crear mercados para corregir los fallos y los bienes sociales que también hay. Como decía una economista que me gusta mucho, que es María Mazzucato, ¿no? Pero la administración tiene que ser empática. No puede ser de imponer decisiones, por muy razonables que sean. Y esa es la virtud de las políticas públicas bien hechas. Y esa es la virtud del diálogo. Tiene que ser también de acción con los fondos europeos, con el corredor mediterráneo, que eso podríamos hablar mucho, ¿no? Que nos conectará también con toda Europa y reducirá la huella de carbono, evidentemente, y la competitividad. Pero también con la movilidad cotidiana. Yo creo que medidas como la rebaja del precio y la gratuidad del transporte público tienen que ir acompañadas también de una mejora de las inversiones, como está proponiendo el Gobierno de España y va a hacer en los próximos años. Y también la regulación. La regulación. A veces la administración, y hablo de todas las administraciones, nos ponemos un plato delante de normas que no somos capaces de comer. Y eso lo saben ustedes, en el ámbito de sus empresas, cumpliendo estrictamente la normativa. Yo siempre digo que la mejor regulación no es la regulación más voluminosa, sino es la mejor regulación. Y en un ámbito como España, que es un Estado descentralizado, como pueda ser también Estados Unidos o Alemania en el caso europeo, esa coordinación territorial es fundamental entre administraciones. Para instalar, por ejemplo, electrolineras. Queremos ser grandes fabricantes de vehículos eléctricos y de baterías, y si no tenemos una red de recarga, pues es un poco absurdo construir una cosa que luego no puedes utilizar. O la instalación de energía renovable. Pero tenemos que ser conscientes también de que no solo es la normativa, sino es la pedagogía, y que en determinados territorios tienen que percibir que hay algo a cambio. No solo la cesión o la compra de suelo para poder instalar la energía renovable. Por lo tanto, yo creo que la Administración tiene mucho que hacer, muchos deberes, pero creo que vamos en la buena dirección. Empresas, voy acabando ya. Ahí, si me permiten, una anécdota casi personal. Hemos tenido la suerte de que a España han llegado estos últimos años muchísimas multinacionales de todo el mundo, europeas y también americanas y de otros países, a invertir. En mi experiencia en la Comunidad Valenciana, en mi anterior ocupación, las grandes multinacionales, para sorpresa de muchos, no me pedían rebajas fiscales. Me pedían un buen sistema educativo de formación, de FP y también universitario. Pedían suelo, como es normal, pedían suelo. Pedían también que los trámites fueran ágiles y energía. Querían que una parte del consumo necesario para la actividad industrial viniera de fuentes renovables, lo cual ya era un cambio sustantivo. Ya no era solo una cuestión de costes, era de costes pero de algo más. Era de poder decir que utilizan la energía verde para producir sus bienes y servicios. Y por supuesto los ciudadanos. Yo siempre soy de que la responsabilidad está repartida entre todos. Los políticos tenemos una gran responsabilidad, las empresas tienen una gran responsabilidad, pero los ciudadanos en nuestro ámbito familiar y en nuestro ámbito individual también. Y ahí yo creo que tenemos la suerte, y acabo con esto, de que las jóvenes generaciones de este país a veces los niños y las niñas actúan más como adultos cuando recuerdan que hay que ponerse el cinturón, que no hay que fumar o que hay que reciclar. Hay veces que hay que hacerle caso más a los jóvenes y menos quizás a los mayores. Muchas gracias.